¿Qué tal? Bueno, este sería el video correspondiente al domingo, que no creo que lo llegue a subir hoy domingo, porque estoy atrasado, pero si no, lo subiremos el lunes en todo caso. En todo caso, es el video donde yo trato de ayudarlos un poco con las clasificaciones, atribuciones de las monedas, de las fotos que ustedes me mandan, o bien que quieren saber algo más sobre estas monedas. Y vamos a empezar con la moneda que me manda Gianluca. Gianluca me manda la foto de esta moneda que me dice, bueno, esto sería una dracma póstuma de Alejandro, me parece, pero quería saber si se puede saber la seca, la fecha, etc. No, en realidad, Gianluca, esta es una moneda a nombre de Filipo III de Macedonia, Filipo Arrideo, que era el medio hermano de Alejandro Magno. Recuerden que Alejandro Magno era hijo de Filipo II y Olimpia, que era una princesa del Epiro. Y este Filipo Arrideo, que probablemente se cree era débil mental, era hijo de otra esposa de Filipo II de Macedonia, que era una princesa de Tesalia, concretamente. Con lo cual era medio hermano, hermano de padre, por parte de padre, pero distintas madres. Y fíjense que estas monedas se clasifican en el catálogo de Price, que cubre todas las monedas a nombre de Alejandro Magno y Filipo Arrideo. Pero en verdad, yo acá quería hacer una aclaración. Filipo Arrideo reinó del año 323, la muerte de Alejandro, al año 317, su muerte cuando fue ejecutado justamente por orden de Olimpia, de la madre de Alejandro Magno. Pero muchas de las monedas que se citan como acuñaciones póstumas a nombre de Alejandro III, son en realidad monedas de Alejandro IV, es decir, el hijo póstumo de Alejandro, que nació después de su muerte, que va a reinar junto con su tío, Filipo Arrideo, entre los años 323 y 309, en que también va a morir asesinado. Con lo cual, digamos que, si bien muchas monedas se atribuyen como acuñaciones póstumas a nombre de Alejandro, son en realidad acuñaciones a nombre del hijo de Alejandro Magno, es decir, de Alejandro IV. Pero, concretamente en este caso, es una moneda a nombre de Filipo Arrideo. La mayor parte de las dracmas áticas con esta tipología son de secas de Asia Menor. Concretamente, esta es una dracma de la seca de Colofón. Y fíjense que Price, en su catálogo, da toda una secuencia para estas monedas con distintas marcas de control. P44, P se refiere a Filipo, las monedas a nombre de Filipo. P44 entonces tiene la lira y la alfa. P45 tiene la lira y la beta debajo del trono. P46 tiene la marca Pi alfa que aparece en esta misma moneda y nada debajo del trono. P47 tiene la misma marca de control y la letra alfa debajo del trono, que es justamente la moneda tuya, Gianluca, y finalmente P48 tiene la misma marca y la letra beta debajo del trono. O sea que es una secuencia bastante clara que cubre más o menos los años 323 a 319 probablemente, mayormente la época del reinado conjunto entre Filipo III, es decir, Filipo Arrideo y Alejandro IV. Bueno, Jordi Balmajo me manda también nuevamente algunas fotos de monedas que él no conoce, que tiene y no conoce, y la primera de ellas, por orden de antigüedad, que vamos a revisar ahora, es una moneda, podríamos decir, ibérica. Es una moneda muy rara, muy interesante y, por cierto, un ejemplar muy hermoso. Esta moneda es un cuadrante de Untiquesquen. Untiquesquen, que es el genitivo en íbero de la tribu que los romanos conocían como los indiguetes, que estaban justamente asentados en la provincia de Gerona, que es de donde creo que él es justamente. Y concretamente ocuparon también toda la zona del noreste de Cataluña, ¿no? De lo que actualmente es Cataluña, digamos, con lo cual, digamos, también ocuparon la parte de Ampurias. De hecho, se entiende que estas monedas son continuaciones de las acuñaciones de la ciudad griega de Emporia, es decir, Ampurias, más tarde conocida por los romanos como Emporiae, y bueno, que es Empuries o Ampurias en castellano. Estas monedas se distingue la denominación no tanto por el peso y tamaño, sino más bien por el tipo de reverso. Concretamente, suelen tener a la diosa Palas, es decir, Atenea, es decir, Minerva en el anverso. Si bien esta, con este estilo nunca la vi, parece una cabeza casi masculina, pero podría ser Minerva en este caso. En todo caso, son monedas muy raras, muy interesantes. Por cierto, todos los ejemplares que se descubren son notables. Y fíjense, acá les muestro algunos otros ejemplares. Yo esta moneda no la tengo, de hecho, como les digo, es una moneda muy rara y muy importante, muy interesante. Pero pueden ver otros ejemplares que se han ido subastando en los últimos años. Como les digo, la denominación se designa en base al tipo de reverso, que tiene este gallito que tiene
algo en el pico. De hecho, los catálogos dicen algo, ¿no? Los distintos catálogos que consulté dicen gallo con algo en el pico, digamos, ¿no? Bueno, parece ser algún tipo de fruto. Parece una pequeña bellota o algún tipo de frutito. Bueno, en todo caso, lo que les digo es que el tipo de reverso es lo que representa la denominación, que es el cuadrante en este caso. Porque hay distintos estándares de peso. Hay monedas que pesan 6 gramos y pico, hay monedas que pesan 4 gramos y pico o 4 gramos y hay monedas de menos de 3 gramos. O sea que básicamente conforme van progresando la serie seguramente una reducción de peso. Tu ejemplar es espléndido, es un magnífico ejemplar de una pátina hermosa. La verdad que es una gran pieza, una moneda muy interesante. Otro suscriptor amigo, Manuel López, nos manda una serie de fotos. Fíjense. Acá en la primera pueden ver una moneda que claramente también parece ser ibérica, que se ve un reverso con un Pegaso. Fíjense que el ala de este Pegaso tiene 3 plumas. Varias secas ibéricas acuñaron monedas con reversos con el Pegaso, que en buena medida derivan seguramente de justamente Emporion. Sin embargo, acá pueden ver algunos ejemplos de esas monedas. Sin embargo, por el estilo, esta nos lleva nuevamente a Untiquesquen, o sea, a la época ibérica de la propia ceca de Emporiae o Ampurias. La otra moneda es claramente también un as ibérico. Se ve en la foto, se ve mejor si la damos vuelta, porque está al revés, donde puede verse bien una cabeza a la izquierda, que es típica de los ases ibéricos. Pero más que eso no te puedo decir porque está en muy mal estado. Y la otra parece ser un derivativo probablemente ibérico de alguna moneda de estilo republicano romano, probablemente un semis de los acuñados en Carteia, pero la moneda está realmente muy destruida. Finalmente, este amigo, Manuel, me manda una foto donde se ven varios objetos de bronce, que pueden ser romanos, pueden ser anteriores o pueden ser posteriores. Una cosa parece algún tipo de cerradura romana. Yo tengo algunas cerraduras romanas porque yo además tengo una pequeña colección de todo lo que hace a cosas relacionadas, digamos, con los alcancías, cofres de seguridad, cajas fuertes, cerraduras, etcétera, etcétera. Bueno, es otra de las cosas, y cosas para portar monedas, etcétera. Acá pueden ver cerraduras romanas, estas son de Europa Oriental. Bueno, en todo caso, esto, como les digo, yo no me ocupo en realidad de todo lo que son objetos cualquiera de bronce encontrados, porque básicamente no me puedo ocupar de todo, me ocupo de numismática y eventualmente de alguna cosa relacionada con la numismática. Sí, aparecen los famosos anillos y él me pregunta, bueno, si son monedas anillos, si los anillos se usaban como monedas. Bueno, hay un tema con el tema de las monedas anillo o de los anillos, Manuel. En principio, sí, efectivamente, algunos pueblos celtas usaron anillos de distintos metales, bronce, plata y oro, como moneda, como forma de dinero, mejor dicho, más que como moneda. Sin embargo, la gran mayoría de los anillos de bronce que llegan hasta nosotros no tienen por qué haber sido usados como monedas, ni tienen por qué tampoco ser prerromanos. Es decir, fíjense, hace algunos años hubo un debate en un foro de numismática sobre las monedas anillo y un deteccionista creo que era de Europa del Este, ahora no recuerdo de qué región, de qué parte, dice, bueno, yo encuentro anillos y yo colecciono monedas anillo, qué sé yo, y generalmente aparecen así, dice, y mostró lo que parecía ser una montura podrida de cuero, básicamente. O sea que básicamente no era un tesoro de monedas anillos, sino que básicamente eran anillos de bronce que tenían alguna función práctica, digamos, y que seguramente no eran necesariamente ni siquiera prerromanos. Podría ser una montura de la época de Constantino, si es que el cuero se conservaba en algún lugar protegido, porque en realidad el cuero de época antigua no se conserva, con lo cual puede haber sido medieval, puede haber sido qué sé yo. ¿Entienden lo que les quiero decir? Yo tengo montones de anillos de bronce, algunos los tengo en mi colección, otros los tengo en una bolsa, qué sé yo. En principio, sí, pueden haber sido monedas, pueden no haber sido monedas. Luego después sí hay piezas, que son los que se llaman en francés las roulettes, ¿no? Las rueditas, que no tienen forma de anillos, sino concretamente son como pequeñas rueditas con 4 rayos, que efectivamente estas piezas sí fueron usadas por los celtas indudablemente con una única función, que fue la de función de moneda,
de dinero, pero concretamente de moneda, porque son hechas específicamente para cumplir la función de dinero. Y estas piezas, por ejemplo, yo tengo una que compré en CNG hace muchos años, en una revista de CNG, a precio fijo, digamos que es de los celtas de Suiza. Tengo otra de plomo que la compré en Francia y concretamente proviene de la zona de Francia, del este de Francia concretamente, etcétera, etcétera, etcétera. Estas piezas sí son indudablemente monedas primitivas, celtas, prerromanas, pero con estas características que te digo. Las otras pueden ser anillos antiguos, seguramente, porque tienen pátina y todo, pero vaya a saber de qué época y vaya a saber con qué función. Les pido a partir de ahora algo de paciencia porque seguramente van a escuchar algún ruido. Tengo la ventana abierta, así que pueden llegar a escuchar bocinazos y tengo además el ventilador. Lo que pasa es que la temperatura es absolutamente insoportable y si queremos seguir vamos a tener que tolerar algún sonido molesto. Bueno, Jorge Sánchez me manda varias fotos, pero vamos a tratar ahora la más antigua, que me parece una pieza también ibérica. Esta moneda casi seguro es un semis local, acuñado con tipos romanos republicanos, que sería Saturno, la cabeza de Saturno y la proa, respectivamente anverso y reverso, en Cartella. Cartella, que es hoy San Roque, cerca de Cádiz, en la provincia de Cádiz concretamente, es una ciudad muy interesante porque es la primera colonia de derecho latino que conocemos fuera de Italia. Esto se debe a una historia muy particular que la cuenta Tito Livio, que fue en el año 171 a.C. cuando se presentó una legación que representaba unos 4.000 personas, unos 4.000 hombres, digamos, que eran hijos de soldados romanos y mujeres ibéricas, que venían a reclamar a Roma, al Senado concretamente, la ciudadanía. Bueno, los senadores discutieron y finalmente salieron con una solución un poco alambicada, pero jurídicamente justa. Los declararon a estos hombres como libertinos. ¿Qué quiere decir? Que no eran libertos propiamente dicho, es decir, no eran esclavos, no habían sido nunca esclavos, así que no podían ser declarados libertos porque no habían sido nunca esclavos. Fueron declarados libertinos, que serían hijos de esclavos, es decir, personas nacidas libres, ¿sí? Porque para los esclavos y para los hijos de los esclavos y para los hijos de los libertos era mucho más fácil acceder a la ciudadanía romana que para los extranjeros. Entonces, para no considerarlos ni extranjeros ni esclavos, fueron declarados libertinos, fíjense. Y entonces se les dio la ciudadanía romana, ¿sí? O sea que fíjense, con lo cual, digamos, Cartella fue la primera colonia, podríamos decir, la primera colonia, tenía un nombre oficial que se llamaba algo así como Colonia Carteia Libertinorum, es decir, la colonia Carteia de los libertinos, ¿sí? Fue la primera colonia romana fuera de la propia Italia. Así que fíjense que en época muy temprana ya esta ciudad empezó a acuñar moneda con tipos republicanos romanos, que se diferencian justamente de las otras acuñaciones municipales y cívicas de la península, que es tipos propios, tipos locales. Bueno, Raúl Martínez me manda fotos de dos monedas. La primera le parece griega a él, no ibérica. En realidad esta moneda parece algún tipo de as ibérico o lo que sea, o alguna moneda, digamos, de formato as y de la época de los ases republicanos. En realidad esta moneda está en muy mal estado, pero sí que podría ser un as ibérico. Lo único que yo veo, en todo caso, es una cabeza a la izquierda, con un ojo bastante protrudente, pero esto podría ser púnico, podría ser romano, podría ser ibérico. Más que nada, no griego, no es de época griega clásica ni posclásica, digamos. No tiene aspecto de moneda griega. Pero en el estado que está, yo no, por lo menos no teniéndola en la mano, yo no puedo decir más que esto. La otra, que él creía que es un ciclo persa, ya le dije que no, definitivamente no. De hecho le dije, es una moneda del otro extremo del mundo antiguo, es decir, del extremo occidental del mundo antiguo. Digamos, es un denario de Juba I, rey de Numidia, entre los años 60 y 46 a.C., y Numidia concretamente es lo que se correspondería con la actual Argelia y parte de Túnez. Juba I fue un gran aliado de Pompeyo Magno, y de hecho eso precipitó su propia caída, porque básicamente, obviamente que Pompeyo perdió la guerra civil contra César. Y concretamente estos denarios están acuñados en la ceca de
a Útica, ciudad famosa justamente porque va a ser el centro de resistencia de los pompeyanos en África, liderados por Catón de Útica, el famoso Catón el Joven, Catón de Útica, que se va a suicidar justamente en el año 46 a.C., año en que se produce justamente la caída también de Juba, bueno, todo, ¿no? Y bueno, este Catón el Joven, Catón de Útica, que era un gran filósofo estoico. Así que, bueno, es famoso justamente por el suicidio de Catón, la ciudad donde se acuñó esta moneda. Bueno, Fernando Martínez de Barcelona me mandó varias fotos. Yo no sé si él quiere que, porque en realidad estas monedas las compró en subastas y están bien clasificadas en general, pero le llamó la atención, me consultaba por el denario incuso. Efectivamente, es un denario incuso de Vespasiano, lo pagó muy barato, por cierto, porque en verdad los denarios imperiales incusos son realmente muy raros, mientras que los denarios republicanos incusos son relativamente comunes, o no tan raros, podríamos decir, nada de esto es común, son errores muy espectaculares. Y en una época en que el errorismo está muy de moda, bueno, un denario, un error tan espectacular como es una moneda completamente incusa, es interesante. Esto pasaba cuando el cospel, por estar demasiado caliente, por ejemplo, lo que sea, se adhería a uno de los cuños y se volvía a golpear la siguiente moneda con la moneda anterior adherida. Esto puede pasar tanto lo que se llama un incuso de anverso o brocaje de anverso como de reverso, pero es mucho más común, como en este caso, que sea de anverso. Bueno, volviendo a las monedas de Jordi Balmajo, me manda una serie de fotos de monedas romanas también, y la primera es una moneda de la cual, bueno, esta sí les puedo decir muchas cosas, porque obviamente es un tema que yo conozco muy bien. La primera que vamos a comentar de estas monedas romanas es un as de Decio Trajano. Ahora, fíjense, Decio Trajano es un emperador que lo encontramos en la línea de los emperadores militares del siglo III, y concretamente él gobernó del 249 al 251, un reinado muy breve, pero en una época en que se acuñaban muchísimas monedas. Sin embargo, las denominaciones usuales en esta época son el antoniniano en plata y el sestercio en bronce. Las demás denominaciones suelen ser bastante raras. Comenzando, bueno, el aureo es una moneda que tiene una función mayormente ceremonial en esta época, cada vez más. Pero, sobre todo, dupondios y ases, que son denominaciones frecuentes en periodos anteriores, en esta época, en general en el siglo III, tienden a ser muy raras. Concretamente, los dupondios y los ases en muchos casos se acuñaban exclusivamente también como monedas ceremoniales. Y este es el caso de la mayor parte de los dupondios y de los ases de Decio Trajano, porque tienen el tipo de reverso liberalitas. Liberalitas es la personificación de la liberalidad, de la generosidad del emperador. Y probablemente las monedas con esta tipología de reverso se acuñaron con el fin de hacer distribuciones benéficas de dinero a la gente, digamos, o sea, una cosa obviamente, podríamos decir, demagógica, populista, podríamos decir. Y acá pueden ver también, por ejemplo, un dupondio de la mismo tipo. Yo no tengo el as, tengo el dupondio. Y fíjense que son monedas que están mejor, a menudo están mejor acuñadas en cospeles más redondos, etcétera, que los propios sestercios, que en esta época tienden a estar acuñados en cospeles cuadrados, etcétera, de pesos muy regular, etcétera. Con lo cual muestra que probablemente eran producidas con más cuidado, con más esmero, porque eran producidas justamente para estas ocasiones especiales, podríamos decir. La otra moneda, también romana, que me manda Jordi, es un antoniniano de Claudio II gótico. Este emperador, que tenía este apodo por haber derrotado a los godos en una campaña muy brillante a comienzos de su reinado, por eso se lo llama Claudio II el gótico también. Gobernó de los años 268 a 270, un reinado también muy breve, pero en una época en que las secas de todo el sistema de secas imperiales de romanas producía ingentes cantidades de moneda. Sin embargo, este antoniniano es muy interesante por varias razones. Número uno, es una seca que no es tan común. Es la seca de Asia Menor, que probablemente terminó radicada en Cícico, concretamente. Y fíjense que las monedas de esta seca se caracterizan por dos características, podríamos decir. Algunas tienen una marca de seca muy rara que es MC, pero muchas tienen la marca de Exergo desde la época de Galieno, SPQR. Quiere decir seguramente que esta es una seca militar, como la mayor parte de las secas imperiales en provincias, podríamos decir, de las secas que emitían denarios, antoninianos, etcétera, en provincias. No Roma, que obviamente era la seca central. Y fíjense que además otra característica de esta seca es que tienen puntitos
debajo del busto en anverso que designan las oficinas. Acá pueden ver monedas de esta ceca de mi colección. Así que esta moneda, concretamente la tuya, Jordi, sería una moneda de la oficina segunda, porque tiene 2 puntitos debajo del busto. Y esta moneda también es interesante por el hecho de que el reverso, justamente, hace referencia a la victoria gótica de Claudio Gótico. No sabemos si en realidad fue justamente Claudio Gótico el protagonista de esta victoria, o algunos historiadores revisionistas hoy en día atribuyen esta gran victoria contra los godos al emperador anterior, a Galieno. Yo creo que fue Claudio Gótico, porque yo creo que Galieno no murió en septiembre del año 268, sino más probablemente en mayo, pienso yo. Esto está discutido, como les digo, el tema de la cronología del siglo III es un tema muy complicado. Pero bueno, digamos que sería una referencia sobre todo a la guerra gótica, pero sobre todo a la batalla de Naiso, que sería actualmente Niš, en Serbia. No sabemos la fecha de esta batalla, pero casi con seguridad tuvo lugar en el año 268, probablemente a comienzos del reinado de Claudio Gótico. La tercera moneda que me manda Jordi es un centenional de Crispo. La ceca es arelate, la emisión corresponde a los años 320 y 321, y esta es la segunda fase de la emisión, porque esta emisión tiene 2 fases, una en la cual la ceca aparece en el campo, la marca de ceca de oficina aparece en el campo, y en esta que es muy rara esta primera fase, y esta segunda fase de la emisión, la ceca y la oficina, las letras, en este caso TA, que sería Tertia Arelatum, aparecen debajo de una línea de exergo. Concretamente. Bueno, el RIC marca todas estas monedas como rarísimas. Las de la primera emisión, la mayoría únicas, etc. Y luego las de la segunda fase de la emisión, con esta línea de exergo, tanto a nombre de Constantino el Grande, como de Crispo, como de los demás coemperadores y césares, como rarísimas, R3. Esta es R3, por ejemplo, para el RIC. Pero tengan en cuenta que el RIC 7, Brun lo compuso en una época antes del uso masivo de los detectores de metales y que se descubrieran los grandes tesoros, etc. O sea que estos niveles de rareza, digamos, están totalmente desactualizados. Fíjense, estas monedas marcan rarísimas y yo en mi colección tengo 2 ejemplares de la de Constantino, tengo la de Crispo también y tengo una, además, mucho más rara todavía a nombre de Constantino II César. Con lo cual, digamos, los niveles de rareza, digamos, para estas emisiones en realidad no recogen la rareza actual, los niveles de rareza del RIC, concretamente. Bueno, la cuarta moneda es un centenional de la misma época, un poquito después, pero de la ceca de Heraclea, a nombre de Constantino I, el tipo con el reverso votivo Vot Viginta, es decir, un voto 20, ¿no? Como pueden ver en el anverso es el típico estilo acartonado del retrato, como dirían los ingleses, stiffy, ¿no? Durito, que tiene el retrato de Constantino el Grande en estos años en la ceca de Heraclea, concretamente en Tracia. Así que esta es una moneda de la ceca de Heraclea y parece leerse eso en el exergo, en el reverso, SMH alfa o H delta, algo así. Acá tienen una moneda similar de mi colección con la ceca también de la ceca de Heraclea con SMH delta. Bueno, Manuel desde Granada nos manda también una foto de una moneda. Fíjense, él pone un pequeño bronce romano. En realidad no sé cuál es el concepto que él tiene de pequeño, porque esta moneda, según él, pesa 8,8 gramos y mide 22 milímetros. O sea que para la época de esta moneda, para una moneda del Bajo Imperio, es una moneda enorme, no pequeña. Concretamente, esta moneda sería una maiorina, justamente, nombre que quiere decir, o pecunia maior, es decir, moneda grande, concretamente, de la reforma del año 348. Reforma llevada a cabo por los emperadores hermanos Constante y Constancio II. Concretamente, esta moneda a mí me llama la atención varias cosas. Esta moneda probablemente es imitativa. Y acá voy a hacer una breve disquisición sobre el tema, el concepto de moneda imitativa, porque hubo alguna persona, algún suscriptor amigo que cuestionó el tema dijo, bueno, que yo decía que confundía el término imitativo con falso. No, yo no confundo los términos imitativo y falso. Básicamente, quiero aclarar que moneda imitativa es una categoría general dentro de la cual entran las monedas falsas. Básicamente, moneda imitativa es una categoría en la cual nosotros no entramos en disquisiciones si una moneda era falsa o una imitación o una moneda, digamos, falsa tolerada o no tolerada, digamos, ¿me entienden lo que quiero decir? O sea, hay monedas que son imitaciones oficiales,
de un estado que usaba la moneda importada de otro país, de otro estado, y que en un momento no se consiguió más la moneda y decidieron fabricarla ellos, por ejemplo. Es un caso de una moneda imitativa que no es falsa, es la moneda oficial de un país imitando la de otro, por ejemplo. Después hay monedas que son claramente falsificaciones, ahora podrían ser toleradas, como es el caso de algunos casos históricos concretos, digamos, probablemente el Imperio Gálico, probablemente algún tipo de moneda falsa de frontera, los limes se discute, los denarios de limes se discute si eran tolerados o no. Y otra cosa es la gran mayoría de las monedas imitativas que son lisa y llanamente falsificaciones, digamos. Porque en realidad la tolerancia de una moneda imitativa, la de que se falsificara la moneda, básicamente era excepcional a lo largo de la historia. Sí, esto que quede claro. Ahora, decir que cualquier moneda antigua, digamos, que copia los diseños de otra moneda, que no es directamente falsificada en metal bajo a partir de una moneda de plata o de oro, es una imitación y punto. No, eso no es correcto, digamos, no es correcto. De hecho, claramente, esta moneda sería, si ustedes quieren hilar más fino, para mí, en mi opinión, es una moneda falsa de época. ¿Por qué? Porque básicamente estas monedas eran acuñadas, las originales, parecen de bronce, pero tenían un contenido de plata también, por ejemplo. Y segundo, que fíjense que proliferan las acuñaciones, especialmente falsas, cuando el Estado introduce una moneda de valor fiduciario exageradamente alto. Esto es muy común. Cada vez que el Estado, hablando de los romanos, por ejemplo, el Estado romano introdujo una moneda con un exageradísimo valor con respecto a su contenido metálico, hay muchas falsificaciones. Y esto obviamente no quiere decir que fueran toleradas. De hecho, conocemos un montón de leyes del Bajo Imperio que persiguen la falsificación, lo cual da además un testimonio adicional de que justamente había mucha falsificación de estas monedas. Y concretamente, ¿por qué me parece falsa? Número uno, el peso. El peso es muy superior al peso normal de una moneda de estas, concretamente. En segundo lugar, el anverso de esta moneda viene a nombre de Constancio II, pero el reverso, concretamente, es el reverso específico de Constante, concretamente, que es el emperador en galera. Porque en esta serie de la Reforma, que consta de 3 denominaciones, mayorina, media mayorina y lo que es probablemente un cuarto de mayorina, con distintos pesos y distintos contenidos relativos de plata, además. O sea, tienen distintas proporciones de plata, distintos porcentajes de plata, cada uno de los 3 valores. De hecho, el tercero generalmente no tiene nada de plata. Pero básicamente estas 3 denominaciones tienen 6 tipos de reversos principales, podríamos decir, que se corresponden a las 3 denominaciones para cada uno de los 2 emperadores. Y concretamente, esta tiene en el anverso a Constancio II, pero el reverso es el que corresponde a Constante, concretamente. Esto indica que, ojo, existen errores, serían híbridos, podríamos decir, existen errores, no es raro, digamos, que haya monedas que tengan el anverso correspondiente a un emperador y el reverso correspondiente al otro. Esto no es raro para nada en este periodo, es muy común, de hecho. Sin embargo, es un factor más, digamos, es un aspecto más que tiende a aumentar nuestro nivel de sospecha. Y finalmente, el estilo. El estilo concretamente no se parece mucho al estilo oficial de esta época. Es un poquito crudo, es un poquito burdo. Si bien la moneda en general, en términos generales, está bastante bien, la epigrafía, etcétera, se puede leer, etcétera, todo, pero muy probablemente esta moneda, como les digo, sea imitativa, por no decir falsa, concretamente, pero falsa de época, por supuesto. Porque justamente esta reforma introdujo monedas de valor facial altísimo. Estas monedas tenían un valor de circulación altísimo con respecto probablemente a lo que contenían efectivamente de peso, de metal y de plata, etc. Con lo cual, obviamente, es una serie muy falsificada. Espero que haya quedado aclarado la duda y sobre todo la disquisición sobre el tema de lo que, o sea, en términos generales, moneda imitativa es todo lo que imita la emisión oficial, una emisión oficial, podríamos decir. Esto puede ser monedas auténticas de otro país que copia a otro país, o puede ser falsificaciones toleradas o también lisa y llanamente falsificaciones. Moneda falsa, claramente, es una moneda que evidentemente trata de defraudar a los usuarios, haciéndose pasar por la moneda auténtica. Y esto no es excepcional. Esto es la regla general, digamos. Excepción es que se tolere esto. Y ha habido muy pocos casos en la historia. La última moneda que voy a comentar, romana, es una moneda, es un humus oriental
de una tipología, esta con la crucecita dentro de una guirnalda, que se corresponde a los años 425 a 435. Bueno, justamente en este momento gobernaban en Oriente Teodosio II, el hijo de Arcadio, y en Occidente Valentiniano III, el hijo de Gala Placidia, es decir, nieto de Teodosio el Grande. Con lo cual eran primos. Con lo cual, como en esta época el gobierno imperial romano era considerado como oficialmente un gobierno colegiado, es decir, los emperadores occidentales oficiales eran reconocidos en Oriente también, y los emperadores oficiales orientales eran reconocidos en Occidente. Obviamente, las acuñaciones se hacen a nombre de los dos emperadores, con lo cual, concretamente, esta emisión puede venir tanto a nombre de Teodosio II como de su colega occidental, Valentiniano III. En el caso de tu moneda, David, no se lee, o por lo menos a partir de la foto yo no puedo llegar a leer el nombre del emperador. Sí te puedo mostrar monedas de esta misma emisión, de esta misma tipología, de este mismo tipo, de la ceca de Cícico en ambos casos, de mi colección, una a nombre de Teodosio II y la otra a nombre de Valentiniano III. En estos casos sí se lee el nombre del emperador. Pasando a la segunda parte del video, vamos a ver las monedas orientales, digamos, islámicas, de la India, del Extremo Oriente, etc. Y comenzamos con una moneda de Al-Ándalus, que es esta que me manda la foto, de nuevo, Jordi Balmajo. Obviamente es un feluz, esto lo debes saber, pero además yo te diría que es un feluz andalusí. Este tipo, que son de cospel amplio pero livianito, pesan más o menos 1 gramo y pico, generalmente menos de 2 gramos, que tienen la calima negativa en anverso y la calima positiva en reverso. Estos se atribuyen al periodo del Emirato Independiente, ya desde la época de Miles. Bueno, acá te puedo mostrar uno prácticamente idéntico de mi colección y también cómo lo tengo clasificado, que como te digo, te confirmo que estas monedas desde hace mucho tiempo que se atribuyen al periodo del Emirato Independiente de Al-Ándalus. Bueno, seguimos con monedas andalusíes y mi amigo Corduro me manda una serie de fotos de monedas islámicas un poquito confusas. Lamentablemente estas monedas son muy difíciles de leer si no están correctamente orientadas y si las fotos no son muy claras. Son muy difíciles de leer a partir de fotos, teniéndolas en las manos, que una la puede rotar, etc. Sí, se pueden leer con más probabilidades, digamos. Pero en principio acá te puedo decir que se ve un dirhem fraccional fatimí, con el tipo de las leyendas concéntricas, ¿sí? Este que tiene las inscripciones concéntricas, y parece leerse Al-Imam Ma'ad. Así que esta moneda sería del califa fatimí Al-Mu'iz, que reinó de 953 a 975. La ceca de este, bueno, obviamente que no se lee la ceca ni la fecha de esta moneda, pero suelen ser Al-Mansuriyah. Y esto es lógico porque justamente las secas de Ifriquia, del norte de África, de la zona de Túnez, etc., están relativamente cerca de España y aparecen monedas fatimíes, aparecen dirhem, sobre todo estos dirhem pequeñitos fatimíes, aparecen en tesoros sobre todo de la época de las taifas, en que empieza a entrar bastante moneda importada a la península ibérica. El otro dirhem fraccional no llego a leer más que Al-Imam, pero prácticamente todos los dirhem fraccionales de taifas dicen Al-Imam algo, digamos. En muchos casos Al-Imam Abdalá, el imán esclavo de Alá o siervo de Alá, que básicamente es una vaga referencia al califa abásida, digamos. Pero este podría ser lo que se llama un handús, como lo llama David Francés Bañó en su catálogo, que publicaron mis amigos de la revista Omni, con la cual yo hace muchos años que colaboro y soy miembro del staff científico. Así que fíjate, Corduro, esta moneda por ahí podría llegar, si tenés este libro, podría llegar a identificarla. Podría llegar a ser, por lo que yo veo, podría llegar a ser un dirhem fraccional de la taifa de Almería, pero digamos, es una mera apreciación en base al estilo, etc. Si no la leemos, no podemos saber bien qué es. El dirhem grande, que también aparece en estas fotos, parece también del periodo de taifas. Parece que dice Ali arriba, en anverso, pero antes de ponerme a adivinar, te pediría que me mandes, de ser posible, fotos más claras y, sobre todo, fotos individuales y con las monedas, digamos, por lo menos encajadas de una forma al derecho o al revés, pero que yo rotándola pueda sacar
pueda ponerlas al derecho y leerlas, digamos, ¿no? Finalmente, otro dirhem que él creía que era un dirhem cuadrado, definitivamente no tiene nada que ver con los dirhems cuadrados, digamos, almohades, etcétera, ni nasríes de Granada, ni todas esas monedas tardías, sino que también es una moneda del periodo de las taifas. Bueno, esto yo ya se lo adelanté porque él estaba muy ansioso con esta moneda. En verdad, este es lo que yo llamo un dirhem lingote, de los anónimos, de los Banu Samudí, de la taifa de Almería. Nosotros ya mostramos, por eso le dije, fíjate, justamente en la clase del seminario que dedicamos cuando comentamos las monedas del periodo de las taifas, de los Muluk al-Tawaif, yo mostré 3 ejemplares, y acá los muestro de nuevo, 3 ejemplares de mi colección, de estos dirhems de la taifa de Almería. Son dirhems de vellón blanco, tienen relativamente, para ser de vellón, bastante contenido de plata, pero claramente no son de plata, son de vellón. Y les digo dirhem lingote porque su peso varía muchísimo, entre los cerca de 8 gramos y los menos de 2 gramos. Concretamente, si bien muchos sí tienen un peso más acorde al peso del dirhem legal, o cercano, en torno al dirhem legal, que sería 2.97 gramos. Después él me muestra un bronce que tiene dientes tallados. Él dice que es una pieza de 8 maravedí. Yo no tengo ni idea, no tengo más remedio que creerle porque verdaderamente no veo nada, la veo lisa. Pero él dice que estas piezas aparecen y no sabe cuál es la función. Me pregunta, la verdad yo no tengo mucha idea. Por ahí le dije, mira, vamos a subir la foto al video que voy a preparar y tal vez alguien pueda saber algo más sobre este tipo de piezas. Yo la verdad que no sé nada de esto, no tengo ni idea qué función podía tener estas piezas que, según él, son piezas de 8 maravedís con recorte de dientes en torno. Después finalmente me muestra una medallita que tiene 20p abajo en árabe, y él creía que era una medalla militar otomana. Claramente no es una medalla militar, claramente esto es una medalla privada, meramente. El 20p deriva de ciertas monedas egipcias de mediados, sobre todo, un poco después de mediados del siglo XIX, que esta medalla debe ser más o menos de fines del siglo XIX, y eso sería la marca de valor que aparece en ciertas monedas egipcias, 20p, es decir, 20 pará. O sea, media piastra o medio kirsch. Probablemente sea algún tipo de medallita de peregrino, y probablemente el origen de esta pieza sea egipcio. Es interesante que esta pieza haya aparecido en España, digamos, ¿no? Porque, digamos, no es una época en la cual aparecen cosas árabes en España. Pero todo puede ser. Y también puede haber sido una cosa traída por algún turista, a fin del siglo XIX o principio del siglo XX. José Luis me manda la foto de este dirham almohade, que, según él me cuenta, ya viene consultando con varias autoridades, incluyendo con Hohertz, que es el autor del catálogo de monedas cuadradas del Magreb y del Al-Ándalus, y todos le dicen que no pueden leer la seca de este dirhem, que claramente es un dirhem anónimo almohade. Yo también me puse a buscarlo, me puse a ver si podía leerla, me puse a comparar con otras cosas, e incluso le mandé una consulta a mi amigo, Fede Brusoni, que es un gran aravista, hasta que finalmente miré en la colección Tonegawa, que es la colección de Taufik Ibrahim, y encontré esto. Y esto está bajo el título Secas que no se pueden leer concretamente, y acá pueden verla justamente, acá podés ver, José Luis, que aparece una moneda con la misma seca, y te la marco con la misma seca que tiene tu dirhem. Con lo cual, yo diría lo siguiente: si Taufik Ibrahim, que para mí es el máximo experto en moneda andalusí, no solo viviente actualmente, sino probablemente de todos los tiempos, no puede leer la seca, obviamente no voy a ser tan pretencioso de decirte que yo puedo leerla. Yo no puedo leer esta seca, no conozco a nadie que la pueda leer, y como te digo, si Taufik no la puede leer, bueno, ya está, digamos, hasta que él o algún otro aventurero realmente osado abra camino, va a ser muy difícil, obviamente, saberla, ¿no? En las referencias que yo conozco, que yo consulté, el libro de Hohertz yo no lo tengo, pero está publicado por mis amigos de Omni nuevamente, con lo cual yo diría que debe ser bueno el libro. Y si él tampoco la puede leer, que digamos está muy versado justamente en las monedas de este periodo, yo te diría que vas a tener que tener paciencia o vas a tener que hacer tu propia investigación. Bueno, pasamos a un nuevo suscriptor, Jorge Sánchez, que me manda
fotos de monedas islámicas muy interesantes. La primera es un dirhem omeya, que es muy fácil de leer en realidad. Esta moneda es de la ceca de Al-Ray, en Persia. Concretamente, esto es en la actual provincia de Teherán. Así que Bi Al-Ray, Fisanat, Arba, Watisin, o sea, año 94, con lo cual caería en el reinado de Al-Walid I, 86 a 96 de la Égira. Esta otra moneda me llamó mucho la atención. Probablemente se trata de una cosa imitativa, de un dinar fraccional, pero es interesante porque tiene un estilo muy idiosincrático, es decir, no es una cosa burda, digamos, sino que es una cosa que es ilegible, porque es claramente imitativa. Los que produjeron esta pieza no leían árabe, no sabían árabe, simplemente trataron de copiar inscripciones de una moneda árabe, pero al mismo tiempo lo hicieron prolijamente, lo hicieron con una idiosincrasia propia, con lo cual es una pieza interesante. No pude encontrar qué es, básicamente, pero yo te diría que dinares de oro medievales islámicos se han imitado a lo largo de todo el mundo, desde el extremo occidental de Europa, desde obviamente la Hispania cristiana e incluso Inglaterra, la Inglaterra anglosajona, pasando por, bueno, Europa del Este, Asia Central, etcétera, etcétera, hasta China, digamos, ¿no? Con lo cual quiere decir, obviamente, los cruzados en Medio Oriente. Hay un montón de casos de imitaciones de dinares de oro islámicos medievales, que esto claramente es medieval, así que yo te diría, bueno, puede ser casi cualquier cosa, pero merece un estudio que va mucho más allá de lo que yo te pueda comentar en un videíto. Es el tiempo que yo puedo dedicarle a estudiar una cosa como esta, que básicamente es una cosa, por cierto, muy interesante. Luego vienen dos monedas más de oro islámicas. Este es un dinar ghaznávida a nombre de Mas'ud, que gobernó de 1030 a 1042. Y es una época muy interesante porque es la época en que los gaznávidas tienen que enfrentar la invasión de otros turcos, que son los selchúcidas, que los van a derrotar y se van a quedar con la mayor parte de los territorios gaznávidas en Asia Central. Con lo cual es una moneda de un periodo muy crítico. La ceca y la fecha de este dinar parece ser Gazna y el año 430 de la Égira. Pero está un poquito plana esa zona de la moneda y no llego a leerla con perfección. Luego tenemos justamente un dinar también de Asia Central, también de la misma época, podríamos decir, pero en este caso es una moneda seljúcida, justamente. El problema con esta moneda es que la parte de abajo no se lee, que es donde justamente aparece el nombre del emir o del sultán, selchúcida. Lo que te puedo asegurar fuera de toda duda es que esta moneda es un dinar definitivamente de mediados del siglo XI de la ceca de Herat, porque los símbolos ornamentales o símbolos secretos de control que aparecen en esta moneda, que son estas estrellitas y este otro simbolito que parece una especie de briqueta, corresponden justamente a la ceca de Herat en estos años. Ahora, no puedo llegar a leer, en este caso, el nombre del gobernante que se cita en esta moneda, con lo cual no te puedo asegurar más que esto es un dinar selchúcida de la ceca de Herat y más o menos de los años 1050, 1060, por ahí, que es justamente cuando, poco después de que los selchúcidas tomaran control de Herat. Antes era una ceca gaznávida, por supuesto. Suelen incluir también el nombre del gobernador local, pero en este caso no se llega a leer. Siguiendo con los selchúcidas, Fernando Martínez Fermar de Barcelona compró también dos monedas selchúcidas del Rum. Estas monedas, Fer, son de la época del apogeo de esta dinastía, de los selchúcidas del Rum, y como ves, en esta época de apogeo van a producir estos dirhems, que son muy comunes, por cierto, en general, la mayoría de los tipos, hay tipos muy raros también, pero que al mismo tiempo son de una caligrafía espectacular, son monedas muy, muy bien producidas, muy bien labradas, por cierto, y se leen todo y tienen un montón de información interesante, así que básicamente les voy a dar una idea de cómo se lee en esta moneda. En esta época digamos que había dos ciudades que funcionaban como capitales del sultanato selchúcida del Rum y como cecas principales, que acuñaron la enorme mayoría de las monedas. Estas dos cecas van a ser Konya, la antigua Iconium romana, o de época griega y romana, y Sivas, o Sivas en turco,
que sería la antigua Sebaste. Sebaste, que obviamente una ciudad que llevaba el nombre en época romana en honor a Augusto, Sebastos en griego. Estas ciudades funcionaban como cabeceras de la ruta de la seda, o sea que eran ciudades muy importantes comercialmente, prósperas, etc., ¿no? Y las monedas, fíjense, de esta dinastía se caracterizan por esta caligrafía soberbia en esta época, sobre todo, que citan al gobernante o a los gobernantes selyúcidas y al califa de turno. En este caso, en la primera tenemos que es un dirhem de Kaikau II, de la Seca de Konya del año 646, esta información es correcta, con áreas cuadradas, en anverso tienen la calima abreviada completa y el nombre del califa Al-Mustasim, con la fecha en torno. Y en el reverso tiene la titulatura de este sultán Kaikau II. Dice, en la primera línea, es sultán al-Azam, Sillallah fi al-Alam, Isadunya wa el-Din, Kaikaus bin Kaikusraw, con la seca en torno. Sin embargo, fíjense que la primavera del año 1249, esto correspondería a fines del año 646 de la Égira, el sultanato se dividió en dos, entre este Kaikaus y su hermano Girizahlan IV, y poco después, en el verano, en tres, que son el periodo de los llamados tres hermanos, las acuñaciones de los tres hermanos, que van a ser tres sultanes hermanos que van a gobernar al mismo tiempo y que van a reinar juntos al principio. Si bien es un periodo políticamente y numismáticamente muy complejo, porque después se van a pelear, van a acuñar de a dos, bueno, es un lío, digamos. Pero en principio estos tres hermanos van a gobernar unos 10 años, digamos, como les digo, con sus peleas, y este es el periodo de las acuñaciones de los llamados tres hermanos, que es el otro dirhem que compraste, que también es de la misma Seca de Konya, del año 655, que también es correcto esta fecha, y que en el reverso, obviamente, cita la titulatura de estos tres hermanos, lo cual da como resultado estas inscripciones tan abigarradas, pero al mismo tiempo tan impresionantes. Estos son más comunes todavía que los anteriores. Son dirhem bastante comunes. Y cita claro que la referencia máxima de estas series es la obra póstuma de Brum, A Survey of the Coinage of the Seljuks of Rome, publicada por la Royal Numismatic Society en el año 2011. Bueno, mi compatriota David me manda fotos de varias monedas islámicas, por lo menos estas dos monedas que son akçes otomanos al parecer. El primero le dije, yo lo leo, él las compró clasificadas, me pregunta si están bien. Mirá, estas monedas nuevamente son muy difíciles de leer si no se tienen en la mano porque sobreviven mayormente trazas de las inscripciones, con lo cual posiblemente si yo las tuviera en mano las pudiera mirar y comparar y qué sé yo, y podría confirmarte con certeza. Una, sin duda, es de Mehmed III, porque es la tipología de Mehmed III, se lee bien el nombre de Mehmed III en el centro, etc. Con lo cual, esa sí, te puedo decir, no te puedo decir la seca o no te puedo confirmar la seca porque básicamente tendría que mirarla con mucho cuidado, etc. Y la otra, no, te dijeron que es Ahmed, bueno, puede ser, sí, el hijo. Fíjense, interesante porque justo estaba viendo una telenovela turca sobre este sultán, Ahmed, que era, más concretamente, obviamente, sobre la esposa de Ahmed, que era la sultana Kosem. Y justo empieza con la escena de la muerte de todos los hermanos de Mehmed III, ordenada por Mehmed III, que fue uno de los hechos más tristes, recordados del descontrol que era de cada vez que subía un sultán otomano nuevo que eliminaba a los hermanos. Y Mehmed III creo que tenía como 19 hermanos que iban desde muchachitos, adolescentes o jóvenes grandecitos hasta bebés. Y básicamente cuando subió hizo estrangular, se los estrangulaba con una cuerda de arco, una cosa bien de los pueblos turco-mongoles, ¿no? Del Asia Central, ¿no? Tradición que seguían los otomanos, ¿no? Mandó a estrangular a todos los hermanitos, de hecho fue una cosa horrorosa. Dicen que ese día, cuando estaban los 19, 20 féretros de los principitos otomanos, Alá lloró. Y de hecho varias de las madres, de las concubinas del harén, madres de los príncipes ejecutados, se suicidaron por esto. Una historia muy triste, por cierto. Bueno, volvemos con las monedas de Jorge Sánchez, de la cual ya comentamos estos dinares tan interesantes, sobre todo, bueno, y del dirhem de Al-Ray. Y vamos ahora a una moneda, o mejor dicho, a una pieza, vamos a decir más correctamente, de la India. Bueno, él me manda esto, que no sabe lo que es. Esta pieza, Jorge,
es lo que se suele llamar un ramatanka o una ramatanka. La ramatanka tanka es una unidad de peso y también una moneda antigua de la India. Pero en verdad estas piezas no son monedas, son fichas de templo que se usaban en ciertas ceremonias y existen en oro, en plata y en metales bajos desde aproximadamente la Edad Media hasta el siglo XX. Bueno, concretamente esta ramatanka que tenemos acá es el diseño más común, que tienen los dioses Rama y su consorte Lakshmi sentados en su trono, una escena de Durban, de coronación de los dioses, en anverso, y en el reverso tienen los mismos dioses parados de frente. Esta tipología se origina en el siglo XVIII, pero concretamente la gran mayoría de los ejemplares, acá te muestro uno de mi colección, son claramente del siglo XX. Yo diría que estas piezas, la tuya, la mía, son más de la década de 1910, 1920, 1930 y por ahí hasta 1940 incluso. Y básicamente son fichas que son de plata en estos casos, probablemente, pero son muy comunes. Michiner hizo un catálogo de estas piezas. Bueno, pasamos a un último nuevo suscriptor, Jorge Inza, que me manda fotos de dos monedas. La primera es una moneda muy interesante. Esta moneda, Jorge, que vos me preguntabas si puede ser, si es auténtica, qué es. Esta moneda sí, probablemente sí es auténtica, parece ser auténtica. Obviamente, siempre lo digo, a partir de las fotos no se puede determinar la autenticidad de una pieza, no se puede expertizar una pieza y cuando se trata de monedas islámicas que hay que leer con mucho detalle, etcétera, a veces no se puede incluso ni siquiera leer bien, con precisión, si la moneda no está perfecta, como es el caso de, que tienen leyendas muy claritas, etcétera, como era el caso del Dirhem Omeya, etcétera. En general son difíciles de leer, pero yo te diría que esta moneda es un fals, muy probablemente, de la época. Yo llego a leer, me parece leer años 154 o 158, pero la leyenda es bastante cruda, con lo cual es bastante difícil de leer. La seca no la llego a leer, pero sí te digo que estos feluces, que pesan más o menos 3 gramos, 4 gramos y medio, con este estilo y de esta época, son de secas mayormente iranias y armenias. Sobre todo iranias, obviamente. Secas armenias hay muy poquitas, pero sobre todo secas iranias. Así que bueno, sería cuestión de ir buscando, ir comparando con otros feluces de secas iranias, a ver si la seca, sobre todo teniéndola en mano, ¿no? Porque a partir de una foto leer esto, que tiene áreas planas, está corroída, etcétera, es muy difícil. Y el reverso, fíjate, suele tener una inscripción que difiere de los dirhems, porque el anverso es prácticamente el anverso de un dirhem de esta época. Pero el reverso tiene una inscripción que suele diferir de los dirhems, que es que menciona generalmente o al gobernador local o al heredero. Acá te muestro te estaba mostrando otros ejemplares de feluces de estilo parecido al tuyo. Y la otra moneda, sí, mucho más sencillo, es un paisa del estado indio de Cambay, o Cambat, acuñado bajo Jafar Ali Khan. Este estado era un pequeño reino, podríamos decir, que quedaba en la península del Gujarat, esta península tan grande al noroeste del subcontinente indio. De hecho, el gran Mahatma Gandhi era nativo del Gujarat, no concretamente de Cambay. Cambay lo que tenía es que era un puerto muy importante, un puerto comercial muy importante donde llegaban distintos comerciantes del mundo islámico e incluso cristianos como portugueses, etc. Y finalmente, bueno, en un momento obviamente fue incorporado al Imperio Mogol, donde fue seca mogol. De hecho, acá te muestro una rupia de mi colección de Aurangzeb, año 1088 de la Égira, de la seca de Cambay o Jambayat, pero más tarde se independizó, como pasó con el Imperio Mogol, se fue fragmentando, digamos, en distintos estados, en distintos reinos, y Cambay se convirtió en un reino, podríamos decir, cuyo gobernante se llamaba el Nawab de Cambay. Y como te decía, es un paisa y lleva la fecha 1965 de la era Vikrama. Es decir, Vikrama Sambat, en números que no son números árabes, sino números devanagari. En realidad hay varias eras con este nombre, era Vikrama, pero en este caso se trataría de la llamada Chaitradi Vikram, que se puede calcular sustrayendo 57
años a la era, porque son años solares con meses lunares, o sea que tiene algún mes intercalar para ajustarse al año solar, con lo cual más o menos coinciden más o menos los años, la cuenta de años por lo menos no se va atrasando, como si pasa con el año de la égira. De esta manera, esta moneda sería en este caso del año 1908 y acá podés ver un paisa y un medio paisa de la misma exacta fecha que el tuyo, que se vendieron en una subasta. Y por último voy a una foto de una moneda que me manda otro suscriptor nuevo, que es David de La Plata. Esta moneda, David, es una moneda muy común, es un wen, una moneda de una unidad básica, digamos, del emperador Qianlong. Qianlong fue un emperador de la dinastía Manchú, de la dinastía Qin, que gobernó durante un larguísimo periodo de tiempo, 1736 a 1796, y es un reinado que marca el apogeo absoluto de esta dinastía. De hecho, Qianlong fue un emperador muy culto, coleccionista de antigüedades, coleccionista de arte, coleccionista de moneda, y en esta época China, además de expandir sus fronteras, conquistando todo el Turquestán chino, el Xinjiang, invadió Vietnam, etcétera, etcétera, sino que además era, como ahora, un enorme exportador de objetos manufacturados, sobre todo porcelana, pero también té, etcétera. En la época de apogeo, poco después de esta época, bajo los sucesores de Qianlong, los ingleses van a introducir justamente el opio en China e incluso van a hacer una guerra para instaurar el comercio de la droga en China, lo cual va a traer la decadencia del imperio chino. Pero en esta época China andaba como ahora, más o menos, digamos, era la factoría del mundo. Y este, como te digo, es un wen. El anverso de estas monedas lleva la inscripción en 4 caracteres chinos, Qian Lung Tung Pao, que quiere decir moneda corriente del periodo Qianlong. Y al reverso lleva la inscripción en escritura manchú que designa la ceca, en este caso Buqiu Wan, que sería la oficina de impuestos, el Ministerio de Economía, podríamos decir, the Board of Revenue, como dicen los catálogos. Estas monedas se clasifican sobre todo, el catálogo de referencia básica para estas monedas más usado es el de HART, el Cash Chinese Coinage, y concretamente en este catálogo esta variedad es designada como la variedad G1, que se fundió para esta ceca entre los años 1782 y 1795, es decir, a fines del reinado. Concretamente, fíjate que la ceca que estamos comentando, la ceca de la Oficina de Impuestos o del Ministerio de Economía, estaba dividida, era una ceca muy grande, también lo era la de Oficina de Obras Públicas, ¿no? la del Ministerio de Obras Públicas. Pero estas cecas grandes estaban divididas en 4 ramas, podríamos decir, que se solían nombrar a partir de los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Y cada una de estas ramas tiene marcas secretas de control que permiten determinar, conociéndolas, qué rama acuñó la moneda en cuestión. En el caso de tu moneda, esta moneda fue acuñada por la rama sur de la ceca del Ministerio de Economía o del Ministerio de Impuestos, podríamos decir. Finalmente, agreguemos que Hartil señala que durante el reinado de Qianlong, la ceca del Ministerio de Economía o de la Secretaría de Impuestos emitía 900.000 yuan por año. Un yuan era una tira de 1000 monedas de estas, con lo cual, cuando te digo que son monedas muy comunes, vos sacá la cuenta. Esto es todo lo que te puedo decir de la moneda, pero creo que es bastante. Esto fue todo por hoy, digamos. Como vienen las fiestas, no quería dejar de saludarlos por la Navidad y el Año Nuevo. No creo que estemos subiendo más videos hasta el año que viene. Sin embargo, creo que voy a estar preparando un video sobre el tema de las monedas de los Reyes Magos, que espero subirlo para el Día de Reyes. Para ese entonces yo no voy a estar acá en Buenos Aires, porque voy a estar de vacaciones. Nos vamos a ir de vacaciones para el lado de Mar del Plata, a pasar unos días en la playa con la familia, pero van a ser poquitos días y voy a dejar programado probablemente para el Día de Reyes ese video. Así que me despido entonces por ahora, deseándoles una muy feliz Navidad, un muy feliz Año Nuevo y esperando verlos muy pronto.